Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo la conferencia número 50, ya es la última del temario de fase A, que se titula El origen del ego. Entonces, hoy estaremos viendo, pues, como hablábamos incluso en una conferencia anterior, pues esos aspectos distintos aspectos que se dieron en el momento en que se creó el ego, que los vamos a estar detallando pues en esta conferencia. Ya estaríamos terminando el temario el día miércoles con la conferencia 25 de fase B y ya estaríamos iniciando el nuevo temario la próxima semana, el lunes. Ya estamos enviando las invitaciones, ya estamos haciendo la promoción de la página para el inicio del nuevo temario y a todos pues los que quieran compartir ese folleto que estamos compartiendo por el grupo y que estamos compartiendo por los dos canales de Facebook y eh, por las dos páginas de Facebook, perdón. Pues esa promoción, pues los que quieran compartirla, pues va incluso con el escrito donde está allí el número de teléfono para los que quieran unirse al grupo para el inicio del nuevo temario. Recordemos que al grupo de WhatsApp pues envían el material complementario, la conferencia en audio para las personas pues que tienen pocos datos y se está enviando ahora también el link de YouTube porque las conferencias pues quedan resguardadas en YouTube. Porque recordemos que en Facebook pues ya ha pasado como un mes, ya van eliminando pues los videos de las páginas. Entonces vamos a ir dando inicio a la conferencia del día de hoy, titulada El origen del ego. Entonces vamos a iniciar por acá. Acá vemos en esta imagen, pues que nos muestra cómo en ese momento en que fueron expulsados Adán y Eva del paraíso, vamos a ver pues a lo largo de la conferencia que no es precisamente un Adán, una Eva, sino una raza que existió hace pues algunos millones de años, ya vamos a ir revisando, donde fueron una raza de Adanes y de Evas. Entonces vamos a ir dando inicio con el objetivo de esta conferencia, que acá vemos dos: observar los distintos aspectos que participaron en el momento en que se creó el ego en la humanidad, y el segundo aspecto no menos importante, que es definirnos entre ángeles o demonios, porque acá pues vamos a ver esos distintos aspectos que se dan cuando se manifiesta el ego, la importancia de nuestra energía creadora sexual, porque siempre va a crear, eh, solo que mientras esa energía se expulsa, pues creamos de manera negativa, y cuando comprendemos el valor de esa energía, pues empezamos entonces a crear hacia adentro y hacia arriba, a crearnos a nosotros mismos, pero eso requiere pues de que tengamos, o sea, que tomemos una decisión, o sea, que nos definamos, o sea, ya conociendo el poder de esa energía, pues vamos a seguir creando ego o vamos a tomar la decisión entonces de empezar a eliminar el ego en nosotros y entonces a condensar esa energía de manera positiva. Allí pues vamos a ver que debemos definirnos ya hacia dónde es que vamos a estar creando con esa energía creadora sexual. Entonces, ya para entrar en contexto del tema, para recrear pues ese momento en que se dio la creación del ego en nosotros, pues vamos a ver que, de hecho lo vimos en conferencias de fase B, que todo lo que existe en el universo existe precisamente con la intención de servir al experimento solar, o sea, a crear hombres solares, o sea, a crear hombres que puedan tener la capacidad, pues con su sabiduría, de participar en lo que es la creación, en las distintas manifestaciones dentro del universo. Entonces,
allí veíamos en conferencias de fase B, pues cómo las chispas del sagrado sol absoluto, pues envían su chispa, valga la redundancia, a la manifestación física para que esa chispa adquiera una sabiduría y con esa sabiduría, o sea, cuando se da el proceso de la autorrealización, que esa chispa regresa ya con un conocimiento, ya con una sabiduría, pues tiene la capacidad de servir a la humanidad, pues a través del servicio. A través de las creaciones que ya tiene capacidad de hacer porque ya ha desarrollado una sabiduría y esa sabiduría se adquiere en planetas como el nuestro, como el planeta Tierra, que tienen la capacidad de crear, de formar, de sacar cristos o maestros. Porque en razas como esta o en planetas como este, mejor dicho, son los pocos planetas que tienen la capacidad porque son planetas donde existe el ego. O sea, de hecho, pues hay momentos en planetas donde no hay ego y hay otros planetas donde nunca ha existido el ego. Entonces, hay culturas superiores donde son seres sin ego que pueden digamos, desarrollarse hasta cierto punto, llegar a un proceso de autorrealización, pero no alcanzan el nivel que en este planeta, no llegan a ser cosmocreadores. O sea, no llegan a ese nivel porque cuando en la persona o en el ser no existe ego, pues el nivel de sabiduría es menor. Entonces, en cada planeta, de los millones de planetas que existen en el universo y de los millones que existen incluso en esta galaxia, pues ahí está nuestro planeta Tierra y cada planeta debe albergar 7 razas. Recordemos pues que el número 7, así como el número 3 crea, es el número de la creación, el número 7 es el número de la organización. Por eso vemos el 7 en tantos aspectos de la vida. O sea, lo vemos el 7 como los 7 colores del arco iris, los 7 días de la semana, los 7, las 7 dimensiones, los 7 chakras, los 7 centros. Entonces es porque el número 7 es el número que organiza. Entonces acá, como en todos los planetas, pues nos corresponde pues que el planeta Tierra albergue 7 razas. Y acá existió en principio pues la raza polar y la raza hiperbórea, esas dos primeras razas que se dice que eran de seres que eran muy altos, eran andrógenos, o sea, tenían las dos polaridades en sí mismos y no tenían una reproducción sexual porque tenían ambas polaridades. Para la raza Lemur, que fue la tercera raza de este planeta, fue donde se dio la separación de los sexos. Y allí vamos a ver esa raza Lemur pues más en detalle para revisar pues justamente ese proceso en el que se originó el ego. Esa fue la tercera raza. Posteriormente pasó a la raza Atlante, pero ya recordemos que a mediados del Lemur para adelante pues sí ya empieza a existir el ego. Pero antes, o sea, de la Lemur, de mediados de la Lemur hacia atrás, que no existía ego, pues los seres no tenían esa capacidad de desarrollarse como Cristos o maestros, sino que tenían la capacidad de desarrollarse en ese proceso de la autorrealización solo hasta ángeles, hasta el nivel de ángeles, porque no tenían el ego. Entonces, la sabiduría que venían a rescatar, pues era muy lenta, porque como no tenían el ego, pues eran personas que vivían en completo estado de felicidad, con las 7 facultades del alma, pues eran felices. Entonces, a través de la observación, pues sí, percibían en la naturaleza, en los animales, en las plantas, esas actitudes, esas acciones de repente, pues, de egoísmo, o de pelear o competir por la comida o competir por la luz solar en las plantas, por los nutrientes del suelo y a través de esa observación intuitiva pues iban sacando sabiduría.
pero eran procesos que se daba muy lento. Entonces, ya para cuando se da la caída del hombre, ya para cuando surge el ego en nosotros, pues allí sí empieza entonces a haber un proceso para sacar sabiduría, porque ya allí sí se tenía pues materia prima para llegar a alcanzar ese grado de Cristos o maestros, porque ya sí se dio digamos, ese momento en el que se crea pues toda la maldad dentro de nosotros, y de allí pues es de donde se viene a sacar la sabiduría. A veces podemos llegar a pensar porque en algún momento de nuestra vida pues uno dice, o sea, que las cosas como están, tan fuertes, como es posible, o sea, cómo Dios me mandó una situación de esta manera, y en realidad es porque no se comprende que el hecho de estar en esta manifestación, en estas circunstancias, en este momento, pues lo decidió nuestro propio ser. Habiendo comprendido que solamente de una manifestación en un planeta como este, pues podíamos tener la oportunidad de desarrollarnos en un nivel alto de sabiduría para poder tener esa oportunidad de participar a través del servicio en lo que es la creación y la organización en el universo. Entonces vamos a ver que después de esa raza lemur, pues vino la raza atlante, que recordemos que se dice que pereció por hundimiento, donde pues se menciona como esta raza atlante pues está a la altura del Atlántico, en el fondo del mar, porque fue una raza que llegó a tener muchos adelantos tecnológicos, mucho, digamos, avanzaron mucho en la ciencia externa, donde ya estaban haciendo incluso manipulaciones a nivel genético, y cuando una raza ya empieza a meterse con la manipulación del gen, o sea, donde ya no está mostrando digamos, frutos para los dioses, que recordemos pues que el fruto para los dioses es que estén personas haciendo el trabajo para autorrealizarse. Cuando ya se identifica mucho la raza con todo lo que es la personalidad, con toda la banalidad del mundo, y dejan de haber personas interesadas en la autorrealización, pues ya los dioses pierden interés por esa raza y la raza es ejecutada. Entonces, por eso esta raza, pues que ya estaba cayendo pues en ese tipo de manipulaciones genéticas, pues sencillamente fue ejecutada. Entonces, ya después vino la raza en la que estamos ahora mismo, que es la raza aria. Y esta raza aria, que también está ya en sus últimas etapas, pues también es como que dando ese laxo a las personas pues que estén haciendo el trabajo, que puedan llegar a alcanzar por lo menos el haber regenerado cuerpo físico y vital, que permite que la persona alcance el éxodo, o sea, el ser llevados a otro lugar donde puedan terminar de hacer el trabajo para la autorrealización, mientras se ejecuta pues esta raza aria. Posterior a esta viene la raza Coradi, y posterior a la raza Coradi se dice que viene una raza que va a ser de tamaño un poco más pequeños, y que eh, se ha comentado por allí pues que va a ser nombrada la raza liliputiense. Entonces vamos a hablar de lo que es la raza lemur, que fue en ese momento donde se dio la separación de los sexos, que de eso hace 18.5 millones de años, a mediados de la raza lemur. Allí es donde se lleva a separar los sexos para, digamos, para contribuir en que hubiese un poco más de adelanto en ese trabajo de la autorrealización de los seres de ese momento. Entonces allí vino el reto de los luciferes. Recordemos que Lucifer es esa parte de nuestro ser que es el tentador,
ese que nos pone ese fuego allí hacia cualquiera de las tentaciones, donde uno cuando siente ese fuego, ese deseo de ir a hacer algo, pues allí está esa tentación. Entonces, al separar los sexos, pues cada ser sentía que le hacía falta su otra parte. O sea, esa parte, a la parte positiva que la representa el hombre, pues le hacía falta esa parte negativa que es la mujer, y a esa parte negativa que es la mujer sentía que le hacía falta pues esa parte positiva que es la del hombre. Entonces, el hecho de separar los sexos, pues activó el deseo sexual hacia ese polo opuesto. Y allí fue ese reto de los luciferes donde pues consideraron que el hecho de separar la raza pues iba a hacer que tuvieran esa motivación de unirse sexualmente para poder trabajar para el proceso de la autorrealización. Allí para llegar entonces a la práctica de sexo, pues debía hacerse en los templos porque se hicieron pues construcciones de templos en el planeta, pocos templos, pero a esos templos pues se dirigían las parejas a realizar la práctica y allí se iba con dos propósitos. Uno, de crear los cuerpos existenciales del ser, esos cuerpos internos para llegar al proceso de la autorrealización, y otra para reproducción de la especie, donde pues los seres guiaban a esa pareja para que en la práctica de sexo se canalizara esa energía. Recordemos que era lo que les estaba mencionando, esa energía que de donde rescataban la sabiduría, pero a través de la observación, porque recordemos que estos seres no tenían ego. Entonces iban a esas prácticas de sexo donde habían unos maestros, unos gurús, que supervisaban esa práctica donde si la pareja llegaba en algún momento a la sobreexcitación, se dice que eran decapitados, porque no se permitía el hecho de que hubiese expulsión de la energía, o sea, ni siquiera que llegasen a un proceso de sobreexcitación, porque era claro a qué se iba a la práctica, o sea, se iba a crear los cuerpos existenciales y se iba a reproducir la especie en el momento en que los maestros decidieran que debía poblarse la tierra, pues entonces autorizaban el que se escapara un solo esperma y de esa manera se diera la fecundación. En esos momentos, pues las Evas, porque recordemos que había mencionado que era toda una humanidad, que eran los Adanes y las Evas. Por eso dicen las escrituras, a imagen y semejanza creó Dios al hombre, hombre, mujer lo creó, o sea, lo creó andrógino, a imagen y semejanza de un Dios. Pero cuando se dio esta decisión de separar las dos polaridades, pues se hizo con esa intención de que se unieran sexualmente y pudieran llegar a trabajar en crear esos cuerpos existenciales del ser y llegar a lo que era el proceso de la autorrealización. Entonces, allí, pues las personas iban a trabajar con dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la sabiduría, que ambos árboles tienen raíces comunes. Y esto, o sea, todavía aún hoy día, o sea, de esa manera se da. Trabajamos a través del árbol de la vida, creando los cuerpos internos, esos cuerpos existenciales del ser, o sea, regeneramos nuestro cuerpo físico y cuerpo vital, que ya los tenemos, y creamos cuerpo astral, cuerpo mental y cuerpo causal. Entonces está ese árbol de la vida que nos permite crearnos a nosotros mismos y del árbol de la sabiduría que era de esa manifestación externa, o sea, de lo que iban viendo en la naturaleza, que iban rescatando esa sabiduría y eso lo iban condensando entonces en el árbol de la vida. Por eso tienen raíces comunes porque se requiere de ese árbol de la sabiduría para rescatar de allí las chispas y crear pues a través del árbol de la vida. Entonces, en esa época, pues se dio la colisión del cometa Cóndor contra el planeta Tierra, donde este cometa, pues,
hizo que murieran muchos Adanes, muchas Evas, millones de Adanes, millones de Evas, y causó una desestabilización en el planeta. Allí pues hubo muchos cataclismos, terremotos, se pusieron en actividad muchos volcanes, tsunamis, y estaba, o sea, muy desestable la corteza terrestre. Y entonces tuvieron que mandar una comitiva de dioses especializados, un archiquímico y un archifísico. Esa comitiva sagrada, liderada por los maestros Loaizus y Sakaki, pues decidieron, para poder estabilizar la corteza de la tierra, poner el órgano cundartiguador en la humanidad. Entonces ya esas parejas que iban a los templos, pues ya cuando gestaban un bebé, pues ya ese bebé que nacía con la cola del cundartiguador, porque recordemos que nuestro cuerpo físico es un condensador de energía, y esa cola que se le puso a los bebés de esa época, que fueron empezando a nacer con esa cola, pues ese contacto de la cola con la corteza terrestre hacía que se generara ese magnetismo que hacía que se estabilizara la corteza terrestre del planeta. Entonces, allí pues se determinó, ya habiendo puesto esa cola, que el grado de sabiduría para este planeta sería un grado 4, o sea, un planeta de Cristos o maestros, que como les había dicho, en las humanidades anteriores, en las razas anteriores, no estaba esa capacidad en el planeta, porque hasta ese punto, o sea, mediados de la raza Lemur, solamente podían llegar al proceso de autorrealización al nivel de ángeles. Pero ya habiéndole puesto la cola a los niños de esa época, pues ya en ese momento se determina ese grado de sabiduría que de ahora en adelante iba a ser el del planeta, y por eso se dejó la cola del cundartiguador 3 días y medio de más. Entonces se buscó fue como generar en el planeta pues ese grado de sabiduría. Entonces allí digamos ese tiempo de más, que no, esos 3 días y medio pues no son días esotéricos, pueden haber sido millones de años, generó en el planeta una marea astral lujuriosa. Y esa marea astral lujuriosa o aumento del deseo sexual, pues terminó haciendo que lo que les había mencionado, que las parejas pues iban pocas veces al templo a hacer la práctica de sexo para crear esos cuerpos internos. Se dice que iban una vez, 2 veces, 3 veces al año a los templos a hacer las prácticas de sexo. Por eso era tan lento ese proceso hacia la autorrealización, porque eran pocas prácticas que iban a hacer de sexo, y porque era poca la sabiduría que podían rescatar de la observación en animales y en plantas. Y entonces no tenían, y como eran personas que no tenían ego, pues no tenían esa lujuria, eh, iban era por ese anhelo espiritual de llegar a la autorrealización, pero en realidad eran personas que eran felices, o sea, tenían esas facultades del alma latentes, o sea, no internas, sino que las gozaban de esas virtudes, donde pues tenían clarividencia, tenían oído mágico, tenían telepatía. Se dice incluso que los seres de ese tiempo pues veían hacia arriba y veían las 7 dimensiones al tiempo. Entonces, cuando se da este aspecto donde la cola del cundartiguador pues genera esta marea astral porque se dejó un poco más de lo necesario, pues entonces esa marea astral u onda lujuriosa pues terminó haciendo que las parejas se fueran muchísimo al templo, donde ya entonces se hacían grandes filas para hacer la práctica de sexo. Y entonces esto llevó a que las personas pues quisieran practicar el sexo fuera del templo. Entonces allí se dice que fue pues
las Evas, las que tentaron a los Adanes. Y esa tentación de comer del fruto prohibido no era ni siquiera el hecho de la fornicación, o sea, la tentación fue el hecho de hacer la práctica de sexo fuera del templo y hacer la práctica de sexo sin la supervisión de los gurús. Entonces, el hecho de que empezaran a practicar el sexo fuera del templo, que fuese en sus casas, pues allí se dio la fornicación o esa expulsión de la energía creadora sexual fuera del ánfora, o sea, fuera de nuestro cuerpo. Entonces allí fue donde se dio por primera vez la expulsión de esa energía del cuerpo, donde llegaron a la eyaculación y al orgasmo. Entonces, lo que pasa en este punto donde los Adanes y las Evas expulsan la energía del cuerpo es que esas 7 virtudes del alma pues se transformaron en los 7 pecados capitales. Porque esa energía, recordemos que cuando está dentro del cuerpo se mantiene pura, pero cuando se expulsa pues se contamina con el exterior. Y al contaminarse pues fabrica lo que es el ego. Entonces, esas 7 virtudes del alma, la diligencia, la caridad, la castidad, la humildad, la paciencia, la templanza, el altruismo, pues se transformaron en los 7 pecados capitales, la pereza, la codicia, la lujuria, el orgullo, la ira, la gula y la envidia. Entonces, por eso se dice en las escrituras que se sintieron desnudos al momento en que cayeron en la tentación, o sea, al momento en que se dio la fornicación, se sintieron desnudos porque dejaron de sentirse en el estado de felicidad en que estaban. Recordemos que en la simbología astral el estar desnudos es estar demasiado mal internamente. Entonces, o sea, carecer de nuestros cuerpos existenciales. Entonces, en ese punto donde se sienten así como que, o sea, perdimos algo, o sea, ¿qué pasó? Entonces se sentían tan mal que volvían nuevamente a la práctica de sexo, pero volvían nuevamente a fornicar y de esa manera pues se fue creando el ego, donde pues hasta ahora, ya habiendo pasado de la raza lemura a la raza atlante, de la raza atlante a la raza aria y todavía a este punto pues seguimos hipnotizados con lo que es el ego en nosotros. Entonces, ese punto donde se dio, donde fueron expulsados del paraíso los Adanes y las Evas, o sea, ya ese aspecto de la expulsión del paraíso, porque recordemos que en nosotros la tierra es del centro motor hacia abajo, los cielos es nuestra parte superior, o sea, esas dos últimas dimensiones, sexta y séptima dimensión, que son los cielos, fuimos expulsados de esos cielos porque ya pues no teníamos a partir de allí conexión con nuestras dimensiones superiores. Entonces, allí pues puede uno imaginarse, o sea, de personas que veían hacia arriba y veían las 7 dimensiones y de golpe estar desconectado completamente del ser, o sea, de no tener ya esa conexión con el ser interior, pues eso llegó a generar, a fascinar a algunos, la formación del ego en nosotros, a desarrollarnos en el mal, pero algunos empezaron a desesperarse, a angustiarse, a sentir que ya no tenían una razón para vivir y eso hizo que muchas personas de esa raza pues empezaran a suicidarse. A causa de eso, pues la comitiva sagrada regresó al planeta Tierra a quitar el órgano pundartiguador porque, o sea, ya había excedido un poco más de lo necesario, o sea, ya no estaba logrando el objetivo y por eso decidieron retirar la cola del pundartiguador. Cuando deciden retirarla, pues ya entonces los niños que empiezan a nacer sin la cola. Sin embargo, allí debemos hacer la acotación y es que esa cola, aunque no la tenemos a nivel físico, sí la tenemos a nivel astral, porque toda la energía que se condensa de manera negativa en cada uno de nosotros va hacia esa cola que, como les decía, aunque no está de manera física, está
a nivel astral, porque allí es donde se condensa toda la maldad en nosotros. Entonces, bueno, los maestros regresaron y quitaron la cola del pundartiguador eh, para que cesara esa marea astral lujuriosa. Allí cuando se dio la caída del hombre, cuando llegaron a la fornicación, cuando perdieron eh, esas virtudes del alma, es lo que se denomina en las escrituras el diluvio universal, donde allí vamos a ver que la escritura dice pues que en esa arca de Noé, todos, todos los animales fueron llevados en pareja al arca de Noé para que el que decidiera regenerarse encontrara la materia prima en la energía creadora sexual del Espíritu Santo. O sea, todo el que quisiera salvarse, pues allí estaba el arca de Noé que tenía todos esos animales en pareja, hembra y macho. Entonces allí debemos llegar a comprender o reflexionar sobre esa enseñanza simbólica, porque en realidad el arca, esa arca de animales hembra y macho, y que está en aguas del mar, a nivel simbólico, en la simbología astral vemos cómo el mar, las aguas de mar vienen a simbolizar la energía creadora sexual de las personas, de las parejas que están transmutando. O sea, que están transmutando su energía creadora sexual a través de la práctica del suprasexo. Y esa arca, pues viene a representar esa envoltura seminal en nosotros, que es donde están contenidos todos nuestros defectos psicológicos. Y cuando dicen hembra y macho, pues es porque está su parte activa y su parte pasiva, o esa parte positiva y esa parte negativa del yo. Y que para salvarnos debíamos ir al arca de Noé, pues ese arca de Noé, pues es revisar a través de, o hacer a través del arca, o sea, del arcano, esa práctica del suprasexo, que recordemos que es el arcano AZF, pues de allí es que vamos a rescatar la sabiduría, y ese no nos muestra es que sin fornicar. O sea, rescatando nuestras aguas de ese diluvio universal a través de observar esos defectos psicológicos en su aspecto activo y en su aspecto pasivo, pues de allí es que vamos a rescatar la sabiduría si queremos llegar a salvarnos. O sea, y con esa energía que la vamos a encontrar como materia prima en nuestra energía del Espíritu Santo, que es esa energía contenida en nuestras glándulas sexuales. Cuando vemos la simbología de las aves que el maestro Noé lanzaba para ver si encontraba tierra firme, allí vemos que lanzó primero ese cuervo que no volvió. Allí vemos cómo cuando una persona inicia el trabajo, pues estas aves vienen mostrando el proceso que se da cuando empezamos a trabajar con nuestras aguas. Y es que primero, cuando llegamos al conocimiento, nuestras aguas están de ese color negro. Empezamos a trabajar con la muerte psicológica para ir purificando nuestra energía, y esa ave negra que se fue y no volvió, es porque muchas veces la persona empieza a trabajar pues con sus defectos psicológicos, y puede llegar a ese punto en que encuentra el trabajo muy difícil y no vuelve. Pero entonces la persona que sigue, se mantiene en el conocimiento, sigue trabajando con los tres factores, pues llega entonces a purificar sus aguas, donde ya las pasa de negro a blanco. Y después nos muestran entonces una paloma con una ramita de olivo, donde esas aguas aún trabajando con los tres factores de la revolución de la conciencia, pero que ya vamos equilibrando nuestros centros, ya vamos entonces adentrándonos a un nivel superior de purificación de nuestra energía, donde ya esa energía pasa de blanco a amarillo.
Y entonces ese paso de las aguas de blanco a amarillo pues nos muestra esa paloma que viene con ese ramito de olivo. Y ese último proceso que lo muestra ya es ese faisán rojo, que es nuestras aguas cuando ya llegan a ese punto donde se da la prendida del fuego, que ya el agua, nuestras aguas internas, pues pasan de amarillo a rojo. Y en ese punto donde se da la prendida del fuego, pues ya tenemos la capacidad de que esa energía que se está condensando por nuestra columna, pues vaya siendo fijada en nuestra columna para crear nuestros cuerpos existenciales. Entonces allí pues la simbología que nos dejaba este maestro, donde pues a través del arcano, sin fornicación y trabajando esos aspectos negativos y positivos de los yoes, pues de allí es que vamos a sacar la sabiduría de esos dos árboles, del árbol de la sabiduría que nos las dan los yoes y del árbol de la vida, que es el que vamos desarrollando cuando hacemos la práctica del suprasexo en castidad. Entonces allí vamos a ver que existen dos tipos de matrimonio. Está porque pues tenemos el concepto de matrimonio como una unión que se da a través de la firma de un documento, pero en realidad a nivel astral o a nivel interno, un matrimonio es cuando se da una unión con la matriz. Y todo lo que hay después de la unión con la matriz es adulterio. Entonces, un matrimonio blanco, o sea, la unión de un hombre y una mujer sexualmente, pues cuando no hay fornicación, cuando no se expulsa la energía creadora sexual del cuerpo, es un matrimonio blanco. Y un matrimonio negro, que va a terminar desarrollándose en el mal, pues son aquellas personas que sin ningún tipo de anhelo trascendental, sin ningún tipo de anhelo espiritual, pues van a la práctica de sexo únicamente por el goce sexual animal. Entonces, solamente existen esos dos tipos de matrimonio, esos dos tipos de sexualidad. Por eso esta conferencia pues nos invita a definirnos si vamos a formarnos pues a seguirnos hundiendo como un matrimonio negro o si vamos a decidir desarrollarnos con un matrimonio blanco. Entonces, acá vemos como cuando una persona pues ya tiene este conocimiento, pues tiene que decidirse y la definición será pues ángel o demonio. O sea, no hay más, solamente esas dos alternativas, o se va por un lado o se va por el otro, porque o sea, ya hemos visto a lo largo de todo el temario pues como cada vez que se expulsa nuestra energía creadora sexual del cuerpo, esa energía que está contenida en el líquido seminal, tanto en el hombre como en la mujer, cada vez que esa energía se expulsa del cuerpo, se contamina con todo el ego que está en el exterior, incluso se contamina incluso con el karma de la persona con la que nos estamos uniendo sexualmente y de esa manera pues vamos a ir desarrollándonos cada vez en el mal. O sea, cada vez estamos creando más defectos psicológicos y aunque nuestros defectos psicológicos se crearon para sacar una sabiduría, pues es importante que lleguemos a comprender que ese nivel de sabiduría que venimos a sacar en la manifestación en este planeta, pues llega a un punto donde puede haber, o sea, un punto de madurez donde ya es allí donde debemos tomar el conocimiento, que a todos se nos da la oportunidad de que nos llegue en algún momento, debemos tomar el conocimiento de manera seria y hacer el trabajo de regreso. Si la persona no decide hacer el trabajo, pues sencillamente o puede decir no, en esta existencia no, no, mejor lo dejo para la próxima existencia y resulta que lo senta como una recurrencia donde siempre le va a parecer que no, mejor para la otra, no, mejor para la otra y se le terminan sus 108 existencias y después sencillamente perdió la oportunidad de hacer el trabajo. Entonces pasa lo que
También suele suceder que la persona piensa que no, quizás más adelante, ¿no? Porque ahorita pues estamos muy jóvenes o porque todavía puedo hacerlo luego. Y resulta que el nivel de degeneración puede llevarnos a un punto donde ya estemos tan fascinados con la personalidad que ya entonces pues no querramos hacer el trabajo de regreso o el nivel de degeneración no nos los permita. Entonces allí es importante comprender pues que una vez que nos llega el conocimiento, pues ya es porque estamos maduros, ya es porque tenemos la capacidad de hacer el camino de regreso y pues tomar las herramientas que acá se nos presentan en estas 75 conferencias para hacer ese camino de regreso a Dios. De paso que pues de la misma forma, que eso nos lo muestra esta conferencia, de la misma forma en que fuimos expulsados del paraíso por expulsar nuestra energía creadora sexual en esa unión sexual con nuestra pareja, de la misma manera es a través del sexo que se puede hacer el camino de regreso. No hay otra forma. O sea, la persona que quiera alcanzar nuevamente ese grado de felicidad que tiene a un Dios en estado de plena felicidad y de constante felicidad, pues es a través del sexo que se logra, llevando la práctica de ese punto en el que estamos ahora, pues un punto pues bastante degenerado, pues irlo llevando en el trabajo con los tres factores, la muerte psicológica a todos esos yoes que tienen esa envoltura negrita, pero que en la medida en que vamos liberando esas chispas, pues esa envoltura se va blanqueando, esos niveles de conciencia pues van aumentando y eso incluso va dando la fuerza, el ánimo, porque recordemos que el trabajo es con los tres factores de la revolución de la conciencia en conjunto. En la medida en que practicamos la muerte psicológica, obtenemos la materia prima, esas chispas liberadas de conciencia para condensar en nuestra columna. Con la práctica del suprasexo, perdón, condensamos esa energía en nuestra columna para que ya los defectos psicológicos no vuelvan a atraparla y el sacrificio por la humanidad que permite que despertemos el amor hacia nuestra pareja y hacia nuestros hermanos de la humanidad, pues le da el impulso a nuestra obra para tener esa motivación, ese anhelo, esa fuerza para sacar adelante pues nuestra obra hasta llegar al proceso de la autorrealización. Entonces, pues hasta acá la conferencia. Si llegan a tener preguntas, pues ahora que estamos conectándonos a través de YouTube, pues pueden dejar las preguntas en YouTube, en la página de YouTube, o la pueden dejar en la página de Facebook, que de igual manera pues yo estaría atenta a contestar sus preguntas. Si prefieren hacerlas por el privado, pues recordemos pues que también está el número del privado. Vamos a mostrárselos por acá. Aquí están nuestras redes sociales. Aparte de esta página de Facebook de Curso Conocimiento de Sí Mismo BZLA, ahora tenemos también la página de Facebook Conocimiento de Sí Mismo Venezuela y tenemos la página de YouTube Conocimiento de Sí Mismo Venezuela también. Entonces por acá pueden contactarnos y a través del número pues que también les presenté allí, donde pueden pues hacer las preguntas a través del privado si prefieren hacerlas por allí. Entonces, bueno, no me queda más que despedirme, agradecerle a todos los que participaron en el curso. Ya nos estaría faltando es la conferencia número 25, cómo diferenciar un templo de magia blanca a un templo de magia negra. Muy importante esa conferencia, la estaremos dictando el día miércoles en el mismo horario, a las 7 de la noche hora de Venezuela, y para la cual pues están todos invitados. Entonces, bueno, como siempre, que tengan un feliz resto de la noche, mucha fuerza y un feliz astral. Hasta la próxima.